Hemos estado leyendo Jonás capítulo por capítulo, versículo por versículo durante estas últimas semanas. Y realmente, yo no sé de ustedes, para mí leer el libro de Jonás con nuevos ojos ha sido una experiencia diferente. Porque saben, muchas veces escuchamos una historia bíblica y la escuchamos pensando, esa ya me la sé, ¿sí? Y cuando decimos Jonás, para muchos es, sí, la ballena y el chavo que se lo traga la ballena. Y se nos olvida que la historia de Jonás, y lo he dicho todas estas semanas y lo voy a seguir diciendo, la historia de Jonás es mucho más que la historia de un hombre y un gran pez. Es mucho más que la historia de un hombre y una ballena, quizás. La historia de Jonás es la historia de un hombre huyendo de Dios, regresando a Dios, respondiendo a Dios y conociendo a Dios. La historia de Jonás es la historia de un Dios buscando a los suyos y persiguiéndolos aún en medio de su pecado, ¿sí? Haciendo todo lo necesario para llamar su atención, preservándolos, empoderándolos y enviándolos de regreso a su obra. La historia de Jonás es la historia de la misericordia de Dios extendiéndose a un pueblo que no lo conocía y aún así enemigos de su pueblo, extendiéndole la oportunidad de arrepentirse. Pero sobre todo lo que ha sido muy importante para mí es que la historia de Jonás no es una historia de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, no. Al final del día, es que ya viene Star Wars, entonces había que recordarlo, sí. Al final del día es tu historia y mi historia hoy y aquí, tan relevante para nosotros hoy como lo fue para Jonás en aquel entonces, tan reveladora para nosotros hoy como lo fue en aquel entonces. Así que déjenme darles un pequeño resumen por si se lo han perdido así rápidamente. Hasta ahorita hemos visto dos cosas. Primero, vimos a Jonás huyendo de Dios. Dios llama a Jonás y le dice: quiero que vayas a una ciudad llamada Nínive. Nínive era la capital de Siria, enemigos de Israel, ¿sí? Y quiero que vayas y los llames al arrepentimiento porque su maldad subió delante de mí. Y Jonás baja a una ciudad llamada Jope, ¿sí? A un puerto, ¿sí? Y estando en Jope, en lugar de agarrar hacia el este 880 kilómetros, 550 millas, como lo ven aquí en el mapa, que quedaba en Nínive, agarra un barco hacia el oeste 4000 kilómetros o 2500 millas, como lo dice el mapa, hacia una ciudad llamada Tarsis. En el proceso, Dios envía una tormenta para llamar su atención. Todo esto es parte de la misericordia de Dios. Dios envía una tormenta, no como castigo, para llamar su atención. Sí, hace que un hombre menos indicado, el capitán del barco, que era un hombre pagano, lo despierte y lo motive a clamar a su Dios. Sí, hace que una tripulación entera que no conocían a Dios lo cuestione y lo haga reflexionar acerca de quién es Él. Lo tiran al agua y Dios, en su misericordia, no como castigo, como parte de su proceso de salvación, envía una ballena a tragárselo. O un pez grande, asumimos que es una ballena, ¿sí? Para irlo a escupir a tierra. Segunda semana vimos la oración de Jonás desde el vientre de la ballena, ¿sí? Y vimos cómo Jonás comienza a clamar. Y vimos cómo Jonás había esperado hasta topar a fondo para clamar a Dios. Y sin embargo, aún así, Dios no lo rechaza, sino lo recibe. Y su oración es escuchada por Dios. Vimos a un Jonás que, siendo un profeta de Dios, operando en los dones de Dios, escuchando la voz de Dios, confiesa haberse olvidado de Dios. Y como eso nos ha pasado muchas veces, operando en los dones de Dios, nos olvidamos de Dios. Y vimos cómo el pez grande, no era un castigo, era el primer paso en el proceso de Dios para salvar a Jonás. Y cómo Dios muchas veces en tu vida y en la nuestra interviene en nuestras vidas por etapas, interviene en nuestras vidas progresivamente. Y cómo debemos estar agradecidos que quizás no hemos llegado a 100, pero ya no estamos en 0. Y quizás Dios ya nos movió a 1, a 5, a 10 y falta, pero vamos en proceso. Y ese era el pez para Jonás. Ahora, el día de hoy vamos a ver una lección. Realmente 2 lecciones que son una sola. Vamos a dar una lección muy relevante para nosotros acerca de la manera en que tú y yo debemos responder a Dios cuando Dios nos llama. La manera correcta de responder a Dios cuando Dios llama. Porque sabes, hoy por hoy nos pintan a un Dios que o es demasiado bonachón, entonces no, Él jamás me incomodaría, no me pediría nada y mucho menos me castigaría. Y vemos a un Dios incomodándonos, dispuesto a pedirnos algo de nosotros, una respuesta apropiada de nosotros. O nos pintan a un Dios condenador que
ya terminó con nosotros y que ya no quiere nada con nosotros, y ambas están equivocadas. Y en esta historia vamos a ver a un Dios dispuesto a incomodarnos, pero dispuesto a recibirnos y encontrarse con nosotros ahí donde estamos. Así que Jonás capítulo número 3, versículo número 1, sí, tenemos bastante hoy por delante, así que vamos a comenzar. Jonás 3:1, comienza esto de una manera gloriosa, y ahorita les voy a explicar por qué. Comienza diciendo así: vino, miren esto, miren qué lindo, vino palabra de Jehová. Y ahorita son las palabras claves que si las entendemos y las apropiamos van a hacer algo increíble en nuestro corazón. Vino palabra de Jehová, miren esto, por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta es una de las cosas más lindas de este texto, que lo he dicho en toda esta serie, lo voy a seguir diciendo hasta que el Señor me llame, y es algo glorioso, increíblemente esperanzador para ti y para mí. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y déjenme desviarme un poquito para que vean por qué esto es tan importante para mí. ¿Sí? Yo no sé cómo son ustedes cuando se enojan. ¿Sí? Pues yo les puedo decir cómo soy yo. Cuando se pelean con su esposo, con su esposa, con sus hijos o qué sé yo. Hay casas donde vuelan las chancletas, donde salen los platos volando. Hay casas donde hay gritos. Mi casa no es así, gracias a Dios, Carol y yo casi nunca peleamos, y cuando peleamos, confesar, no es bueno, pero así es, ¿sí? Somos un poquito pasivo-agresivos, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, en vez de que hayan gritos, hay silencio, ¿sí? Y hay silencio particularmente de mi parte, porque en algún momento yo le dije que aún el necio cuando cae es contado como sabio, y que donde hay muchas palabras no hace falta el pecado. Y yo decía: no, si yo hablo va a haber pecado, ¿sí? Y no voy a ser muy sabio. Entonces, pasa a veces un día, pasa a veces 2 días, y al segundo día estamos en la cama y de repente uno estira la mano así, toca la espalda del otro, así como que perdón, sí, perdón, y se acaba el problema para nosotros. Pero, ¿por qué les cuento esto? Yo sé que Carol y yo ya estamos bien. Yo sé que ya superamos el enojo, ya superamos, sea lo que sea que nos haya hecho llegar ahí, cuando estamos hablando bien. Cuando comenzamos a platicar otra vez, porque si no es: hola, ¿cómo están? Bien. Pero cuando ya estamos platicando, yo sé que ya pasó. O sea, yo sé que ya, prueba superada. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Para mí, y gracias a Dios, Dios no es como yo, pero para mí, o sea, si Dios fuera como yo, esto me dice a mí, ¿saben qué? Jonás huyó, Jonás se arrepintió, y Dios volvió a hablar a Jonás otra vez. ¿Saben qué? Prueba superada. Ya estamos bien otra vez. Ya estamos platicando otra vez. Y saben, esto es lo lindo de esta. Es que cuando se trata de Dios, uno pensaría, no sé, como que tenemos esta idea de Dios, nos dio una instrucción, no la obedecimos, aunque regresamos a Él, ya regresamos todos humillados y ya Dios no nos vuelve a hablar. No, lo lindo de Dios es que Dios habló a Jonás por segunda vez. Dios es un Dios de segundas veces. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Miren lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo número 7. Miqueas capítulo número 7, versículo 19. Así que no lo busquen así, regresamos a Jonás. Miqueas 7, 19 dice esto, y es un pasaje precioso. Dice: Él, Dios, volverá, otra vez, volverá por segunda, por tercera, por cuarta vez. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y miren qué lindo: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Algunos de ustedes cuando se enojan quizás no se ponen silenciosos, algunos quizás no se ponen histéricos, pero sí históricos, ¿sí? No sé si conocen ese tipo. Es que hace 10 años tú me... No. La palabra dice, Él no solo vuelve a tener misericordia de nosotros, dice, Él sepulta nuestras iniquidades y no se vuelve a recordar de ellas. No nos las vuelve a echar a la cara, no nos las saca otra vez para decir, y otra vez con lo mismo. Jehová, esto es lindo, habló por segunda vez. Jehová habló por segunda vez a Jonás. Y saben, esto, aunque es importante para todos, yo quiero exhortar particularmente a aquellos que han servido al Señor en algún momento de su vida y quizás por alguna razón se enfriaron, se alejaron, dejaron de hacerlo, y quizás por alguna razón, o sea, profetizaban y oraban y hacían y de repente ya no. O sea, ¿saben? ¿Sí? Si ese eres tú, no importa cuál ha sido la razón, quiero que sepas esto: Dios vuelve a hablar.
Quiero que sepas esto, Dios vuelve a usar. Dios no te ha desechado. Solo piensen en Pedro. Pedro negó a Jesús después de caminar en el agua, después de estar en el monte de la transfiguración, después de todo eso. Pedro negó a Jesús no una, no dos, 3 veces. Y de repente Jesús lo llama y le pregunta, no una, no dos, 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y no solo restaura en él una relación que había sido rota por ese pecado, restaura en él un ministerio, porque cada vez le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, entonces cuida mi rebaño. No me recuerdo ahorita las palabras exactas, pero Dios no solo restaura una relación, restaura un ministerio. Y cuando Jonás sale de esa ballena, Dios no solo perdona su vida, Dios restaura su ministerio. Y dice la palabra, y vino la palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Quizás ese eres tú. Quizás tú necesitas venir otra vez y decir, Señor, que venga tu palabra a mí por segunda vez. Ahora, lo lindo de esto, ¿sabes? Es que los dones que Dios te ha dado son irrevocables. Ahí están. Ahora sí, podemos contristar al Espíritu de Dios, sí, podemos enojar al Espíritu de Dios, pero no, el Espíritu de Dios nunca nos va a dejar, porque Él vino a estar con nosotros siempre, dice la palabra. Sí, podemos apagar el fuego del don de Dios, pero la palabra nos exhorta que avivemos y podemos volver a avivar el fuego del don de Dios. Y si ese eres tú, quiero que sepas, Dios no te ha descartado y Él quiere volverte a hablar, quiere volverte a usar, quiere avivar ese fuego para que tú puedas decir como Jonás, y vino la palabra de Jehová a mí por segunda vez, por tercera vez, por quinta vez. Y saber que Dios restauró no solo su relación, sino tu ministerio. Y cuando Jonás recibe este llamado por segunda vez, le dice, Jonás, porque saben, esto es lo que pasa, la palabra de Dios no cambió, ¿sí? No es que, bueno, Jonás, entonces sabes que te voy a cambiar las instrucciones, no. Lo que te había pedido que hicieras, te lo vuelvo a pedir, anda a Nínive. Lo que te había rehusado hacer, te lo vuelvo a pedir. Anda a Nínive, ¿sí? Y vas a predicar y vas a hablar lo que yo te diré. Y Jonás ahorita responde. Y lo que vamos a ver hoy, y esto es lo que quiero que veamos, es la manera en que él responde. Porque saben, todos pecamos, sí, todos pecamos. Todos fallamos, sí, todos, o porque nos rebelamos contra Dios, o porque nos enfriamos en nuestra relación con Dios, nos encontramos de repente alejados de Dios. Y por eso mismo, al igual que Jonás, necesitamos aprender cuál es la forma correcta de responder a ese llamado de Dios hacia el arrepentimiento, a ese llamado de Dios de regreso hacia Él. Así que, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Saben cómo respondemos a Dios? Versículo número 3. Jonás, capítulo 3, versículo 3, miren lo que dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Saben? La primera forma en que respondemos a Dios, cuando Dios te habla, la forma correcta de responder es en obediencia. Dios le dice, Jonás, quiero que vayas, y esta vez dice, y se levantó Jonás, y ahora se agarró camino para Nínive. Obedeció. Sí. Miren, no basta solo con decir intelectualmente, sí, Señor, tenés razón, y seguir caminando en la misma dirección. Pero por alguna razón hacemos eso. Sí, vamos caminando en pecado y el Señor nos llama y bajamos la cabeza y decimos, sí, Señor, perdón, Señor, pues seguimos caminando en la misma dirección. No, la respuesta correcta es, sí, Señor, perdón, me detengo, doy la vuelta y obedezco la palabra y el llamado de Dios sobre mi vida. La forma correcta de responder es en obediencia. Necesitamos obedecer. Sin obediencia no es un genuino arrepentimiento. Sin obediencia no hay genuino arrepentimiento. Sí, necesitamos darnos la vuelta y caminar en el lugar, en la dirección en la que Dios nos llamó. Y no solo sentirnos mal y culpables. Algunos, no sé, la religión hace eso. Algunos creen que tuvieron una experiencia religiosa porque se sintieron tan condenados y tan culpables que entonces ya tuvieron iglesia. ¿Sí? No, eso... Una experiencia religiosa, si lo queremos llamar así, es aquella que me mueve y cambia mi camino hacia Él. ¿Sí? Jonás respondió en obediencia, número 1. Número 2, Jonás respondió rápidamente, no dice exactamente, pero lo leemos entre líneas, que él escuchó la palabra e inmediatamente se levantó y fue. Y esto es bien importante para ti, porque la obediencia debe ser rápida. En serio, yo conozco personas, esto parece chiste, pero no es chiste, ¿sí?
Conozco personas que llevan años arrepintiéndose de un adulterio, entonces están en proceso de arrepentimiento para que algún día dejen al amante. No, estoy hablando en serio. La respuesta debe ser rápida. Ahora sí, en el camino puedo resbalar un poquito, sí, en el camino puedo tropezar, absolutamente. Pero la determinación de dejar de hacer lo que estoy haciendo y voltearme hacia ir en la dirección de Dios, aunque dé 2 pasos para adelante y 1 para atrás y 3 para adelante y 1 para... debe ser inmediata. Porque sabes, no sabes cuánto tiempo tienes. ¿Sí? Nínive tenía solo 40 días. Y hay un pasaje en las Escrituras que a mí me causa conflicto, pero está ahí. Y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que esté cercano. ¿Significa eso que en algún momento no va a poder ser hallado? Pues eso dice, no sé. ¿Cómo respondemos? Versículo 3 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora miren cómo responde Nínive. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. 3 cosas aquí muy importantes. Dice, primero, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, la respuesta apropiada es en fe. Es creerle a Dios. Y otra vez, fe sin obediencia no es fe, ¿sí? Entonces le creemos a Dios, pero le creemos todo a Dios. Hay gente que decide creer algo de Dios. Entonces agarra la palabra de Dios y dice, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí lo voy a creer y esto no. Cuando tú le crees a Dios, no hay forma cautelosa de creerle a Dios. Te tiras de cabeza. Te tiras de cabeza completamente porque le crees a Dios. Entonces ellos respondieron en fe, número 1. Número 2, respondieron pues sinceramente y con urgencia. Había un clamor a Dios. Ellos escucharon el mensaje de juicio de Dios. Inmediatamente dijeron, vamos a orar, vamos a ayunar, nos vamos a vestir de cilicio. Esta era una ropa, una manta que se ponían encima, que expresaba su dolor, que expresaba su pesar, su luto aún. Sí, se visten de cilicio y responden todos al Señor. Y algo muy importante, sí, muy importante. No respondieron en contra del mensajero, como muchas veces tú y yo hacemos. A veces hay hermanos que se arman de valor y te dicen, mira, fíjate que, o amigos, fíjate que yo he visto cómo le hablas a tu esposa, todo está bien entre ustedes, creo que le hablas muy duro. ¿Y vos quién sos para andarme diciendo a mí? Si yo he visto cómo vos y el mensaje se perdió. Cuando tú, en lugar de escuchar humildemente, respondes atacando al mensajero, eso denota falta de arrepentimiento y falta de madurez. Pero vemos que los de Nínive tenían todas las excusas. Jonás no era sirio, Jonás era israelita. Y ellos bien hubieran podido decir, ¿y vos quién sos? ¿Un israelita llamándonos a nosotros al arrepentimiento? ¿Un enemigo de nuestro pueblo diciendo que dejemos de...? Por supuesto que nos van a decir eso, nada que ver. Lo hubieran podido matar, lo hubieran podido apedrear. Sin embargo, no la agarraron contra el mensajero, escucharon el mensaje, se sometieron al mensaje y respondieron bien al Señor. Con urgencia, respondieron bien, sinceramente. Y miren esta tercera, y esto es algo que todos hacemos, y es más, yo me sorprendí a mí mismo haciéndolo ahorita en el lobby, mientras estábamos platicando. Sí, es que nadie se excusó o nadie excusó a otros en su edad corta o larga. Dice, y respondieron todos, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y es que esto es lo que pasa a veces. A veces vemos a alguien muy chiquito y decimos, es que es chiquito, no sabe lo que hace, entonces no lo llamamos al arrepentimiento. O vemos a alguien ya grande y decimos, no, es que él ya está grande, ya se puede dar esos lujos. Bien, sin ir muy lejos, estábamos bromeando aquí en el lobby de 2 personas ya mayores, ya mayores, y de repente como una había tenido un accidente y el otro quería ir a auxiliar, y dijimos, no, pues no era prudente. Y les digo yo, y no es prudente, ¿por qué? Porque el viejito y la viejita, les dije yo. Y miren lo que yo dije, habiendo predicado esto en el primer servicio, entre servicios, les digo, bueno, pero ya están viejitos, a ese se les puede dar el lujo. Y después dije, no, desde el mayor hasta el menor, todos estamos llamados al mismo nivel de arrepentimiento. Padres, no hay que excusar a sus hijos porque son chiquitos. Hay que enseñarles que no se equivocaron, que pecaron y que deben arrepentirse. ¿Están conmigo o no?
Versículo 6 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, porque cuando tú te arrepientes, se nota. Sí, cuando tú te arrepientes, otros se dan cuenta. Dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio tras este manto, y se sentó sobre ceniza. Era una forma de expresar, hay problemas, mi alma está disturbada. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Varias cosas aquí que quiero que vean rapidito. Sí. Primero, déjenme hacer una pausa. Necesitamos orar por nuestros gobernantes, ¿saben? Necesitamos orar. A mí no me importa si votaste por ellos o no votaste por ellos, si te gustan o no te gustan, si crees que la CICIG debería o no debería, a mí no me importa. Debemos orar por nuestros gobernantes, porque esta historia nos enseña a nosotros lo que pasa cuando un gobernante públicamente se arrepiente. Lo que pasa cuando un gobernante públicamente profesa temor de Dios, sinceramente. El rey escucha la noticia y yo no sé cómo funciona esto, y ordena a todos arrepentirse. ¿Será que el rey se puede arrepentir por mí? No sé, pero lo hizo, ¿sí? Y les dio la orden a todos. Todos ayunan, todos oran, todos se arrepienten, hasta los animales. Y ustedes conocen la historia, Dios responde. Así que en serio, oremos por nuestros gobernantes. Oremos que Dios les conceda el arrepentimiento cuando pequen. Oremos que Dios les dé sabiduría y temor de Él. Y oremos que puedan llamar ellos al pueblo a temer a Dios, a la integridad, y que lo puedan hacer sinceramente. Regresando a nuestro tema, miren lo que Dios les dice. Miren, ayunen, oren, hombres, animales, niños, ganado, ovejas. Y miren lo que dice, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Este rey sabía algo muy importante, muy importante. Y es que el arrepentimiento genuino no es uno solo de palabras. Clamen a Dios, pero cambien su forma de vivir. Clamen a Dios y dejen la rapiña que había en sus manos. Clamen a Dios y dejen de hacer lo que estaban haciendo. Él sabía que el ayuno y la oración no servían de nada si ellos no dejaban su manera de vivir. Y esto es algo que la gente y saben, tú y yo lo sabemos horizontalmente. ¿Sí? Cuando mi esposa se arrepiente, yo espero que cambie de actuar, y cuando yo me arrepiento con ella, ella espera que yo cambie de actuar. Pero ¿por qué es que cuando me arrepiento con Dios verticalmente, me doy la libertad de seguir haciendo lo mismo? No, el rey les dice, clamen a Dios, oren, ayunen, pero cada uno vuélvase de su mal camino, pero cada uno arrepiéntase de lo que está haciendo, cada uno deje de hacer lo que estaba haciendo. ¿Se recuerdan la historia de Zaqueo? En el Nuevo Testamento, el jefe de los publicanos, lo peor de lo peor. Cuando él llega Jesús a su casa, él no dijo, Señor, te pido perdón por todo lo malo que he hecho. No dijo, si en algo he ofendido a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es un genuino arrepentimiento. Es más, Isaías 58, todos lo conocen como el verdadero ayuno. Isaías 58, 6. Miren lo que dice la Biblia acerca del verdadero ayuno. Porque el verdadero ayuno no es pasar hambre 3 días. Eso se llama dieta, ¿sí? En serio. El verdadero ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Saben? El verdadero ayuno no comer, eso es parte, esa es la expresión del ayuno. El verdadero ayuno era cambiar mis hábitos, era cambiar la forma de vida, era dejar de oprimir al que yo estaba oprimiendo. Y eso es lo que hace este rey, por eso es que su arrepentimiento es tan bueno y tan genuino. Dice, clamen a Dios fuertemente, ¿sí? Y conviértase cada uno de su mal camino y deje la rapiña, deje ese robo que había ahí. Y es que, porfa, sepan esto. La oración, sin una reforma en nuestra vida, es una burla a Dios. La oración sin una reforma en nuestra vida es una burla a Dios. Sin embargo, la oración es importante. Y la oración debe preceder
Debe anteceder, debe estar antes de cualquier cambio, de cualquier reforma en nuestra vida. Porque sabes, sin Dios, sin oración, no vas a poder hacer un cambio en tu vida. Miren este texto, Jeremías 31:18. Miren esto. Jeremías 31:18, Dios no solo nos va a pedir que cambiemos, nos va a dar el corazón para que cambiemos y nos va a ayudar a cambiar. Dice así: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba y decía, me azotaste y fuiste castigado como novillo indómito. Miren su oración, miren qué increíble esta oración. Dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Conviérteme y seré convertido. La oración debe anteceder cualquier cambio. Señor, yo vengo a ti pidiendo que tú hagas el cambio para que entonces yo pueda responder bien y cambiar como tú quieres que yo cambie. Conviérteme tú y yo seré convertido. La oración sin cambio es una burla, pero el cambio sin oración es imposible. Necesitamos a Dios para cambiar. No vamos a lograr hacer cambios significativos y duraderos en nuestra vida sin la ayuda y la intervención de Dios en tu vida. Y ahorita vemos nosotros cómo Dios llama a Jonás al arrepentimiento, Jonás responde. Dios llama a Nínive al arrepentimiento, Nínive responde. Pero en estos últimos 2 versículos son maravillosos, son hermosos, son complicados teológicamente, pero son increíbles, porque cuando Jonás responde apropiadamente y Nínive responde apropiadamente, Dios responde. Y miren cómo responde Dios, versículo número 9. Sí, es hermoso cómo responde Dios. El rey le está diciendo al pueblo, y miren lo que le dice. Dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? El rey está preguntando. Este es un rey que no conoce a Dios. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey está preguntando porque él no sabe. Miren, muchachos, si hacemos esto, ojalá primero Dios, ustedes oren, ayunen, crucen los dedos y esperemos lo mejor, ¿sí? Ojalá Dios se arrepienta, Dios cambie, Dios no haga lo que dijo que iba a hacer. Y ¿saben? Esto es terrible. Qué horrible vivir con esa incertidumbre. Yo voy a orar, yo voy a clamar y voy a cruzar los dedos para ver si ojalá, quizás, quién sabe, podría ser que Dios responda. Eso no es una buena noticia. Eso no es una buena noticia y demasiadas personas viven así. Yo he oído a personas, mira, si la típica pregunta que hacemos a veces en el evangelismo, muy buena, todavía funciona. Si te morís hoy, ¿te irías al cielo? Ay, ojalá. Primero Dios. Más de alguno me ha dicho. En Cristo, miren, en Cristo. Sí sabemos. En Cristo sí sabemos. En Cristo no tengo que cruzar los dedos. En Cristo no tengo que tocar madera. En Cristo no tengo que decir ojalá y esperar. En Cristo sí sabemos. Miren lo que dice la palabra. Primera de Juan capítulo número 5. Primera de Juan capítulo número 5 y versículo número 13. El apóstol Juan está terminando su carta y les está diciendo, miren, les dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, yo les escribí a todos los creyentes. ¿Para qué? Dice, para que sepáis, para que ustedes tengan la certeza, para que no haya duda en su corazón, para que no tengan que tocar madera, para que sepáis que tenéis vida en su nombre. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En Cristo yo puedo saber. No estamos de dedos cruzados, estamos sentados, plantados en su misericordia. ¿Y saben por qué podemos saber? Y déjenme preparar esto porque esto es importante en el próximo versículo. ¿Saben por qué podemos saber? Podemos saber porque Dios no cambia. Podemos saber porque Dios no cambia de opinión. Dios no está hoy con que hoy sí, mañana no. Dios no cambia. Miren lo que dijo el salmista. En el Salmo 102, versículo 25 nos dice algo muy cierto para todos nosotros. Salmo 102, 25 dice así: desde el principio tú fundaste la tierra, todos sabemos eso, y los cielos son obra de tus manos, amén. Sí. Ellos perecerán, ¿en serio? Sí. Mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, van a cambiar y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Saben lo que está diciendo el salmista? Dice, el cielo cambia, la tierra cambia, las cosas en la tierra y en el cielo cambian,
Si no, solo vean su carro, ¿sí? Todos los años hay una... Es más, estamos a principios del 2017 estrenando la línea del 2018. Sí, eso pasa. Cada 5 años, si ustedes lo compraron en lo último de esos 5 años, es una línea completamente distinta. Solo vean sus teléfonos. Wow, yo me recuerdo, hace como 6 meses yo estaba ilusionado que nos iban a dar el iPhone 7. Ya vamos por el 10. Al ratito salió el 8, nos brincamos el 9 y ya vamos por el 10. Sí, no sé qué pasó con el 9. Sí. Y cuando uno lo compra, ya es obsoleto. Todo cambia y todo cambia rápido. Todo cambia. Y en medio de tanto cambio, en medio de tanta inestabilidad, tenemos solamente una roca inamovible: Dios. Y la palabra nos dice de Él que Él es Jehová y no cambia. Nos dice que todo lo bueno viene de Él, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Y guarden esto porque va a ser importante en un momentito. Específicamente, Dios no cambia específicamente en su ser, en su carácter, en su perfección. Dios no cambia en sus propósitos y en sus promesas. Ahora recuerden estas 5 cosas. Pero déjenme regresar a esto porque esto es importante. El hecho que Dios no cambie, implica que podemos conocerle, implica que podemos confiar en la manera que va a responder, en este caso el arrepentimiento. Porque no nos vamos a topar con un Dios diferente cada vez que nos acerquemos a Él. Piensen en esto, por si no lo habían pensado, déjenme darles algo para que piensen. Cuando alguien cambia, tú o yo, cualquier cosa, hay 2 opciones: o cambia para mejor o cambia para peor. Piensen eso de Dios y díganme cómo se sienten. Si Dios cambia para mejor, significa que hoy Dios no es el más digno, el más santo y el más merecedor de nuestra adoración, porque va a haber una versión mejor de Él, más digna y más santa en el futuro. Y si Dios cambiara para peor, sería terrible, porque Dios por definición es más poderoso que yo y voy a confiar mi eternidad en las manos de alguien que cada día se vuelve más grumpy. Dios no cambia. Podemos confiar en su palabra y que todavía aplica para nosotros porque Dios no cambia. Podemos confiar en que sus promesas son confiables y no fallarán. Podemos esperar respuestas consistentes con lo que leemos porque Dios no cambia. Ahora sí, Dios es Dios. Nunca lo vamos a conocer completamente, pero porque Dios no cambia lo podemos conocer, aunque sea parcialmente. Ahora, aquí es donde se complica la cosa. Esto es lindo, es maravilloso. Pero en el versículo 10 se nos complica la cosa, pero cuando lo entendemos se vuelve todavía más hermoso. Miren lo que dice el versículo número 10. Versículo 10 dice, y este es el último, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y miren esto, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios se arrepintió? ¿Y no que Dios no cambia pues? ¿Y se arrepintió? ¿No que Dios no cambia y lo que dijo que iba a hacer no lo estaba haciendo? ¿Cómo puede un Dios? Esta es la pregunta, y es una pregunta válida. Inmutable, ese es el concepto teológico para que sientan que aprendieron algo hoy. Él es inmutable. ¿Cómo puede ser que un Dios inmutable cambie de parecer? Le pido a Dios que me ayude a explicarlo de la manera más simple posible, pero se los pongo de esta forma. Es precisamente porque Dios no cambia que Dios cambió de parecer. ¿Cómo así? Es precisamente porque Dios no cambia que Dios cambió de parecer. ¿Recuerdan lo que dijimos? 5 cosas, ¿se recuerdan eso? Dios no cambia específicamente en su ser, en su carácter, en su perfección, en sus propósitos y en sus promesas. Y eso significa que Dios siempre, porque no cambia, Dios siempre va a responder de la misma manera al arrepentimiento. Y cuando alguien se arrepiente genuinamente, Dios siempre, porque no cambia, va a responder misericordiosamente al arrepentido. ¿Sí? Y en esta historia Dios no cambió. Es que, ¿por qué creen que Dios había enviado a Jonás?
Dios envió a Jonás, y les voy a leer lo que leí en un comentarista que me gustó como lo puso. El punto de enviar a su profeta con amenaza de destrucción era precisamente para no tener que llevar a cabo esa destrucción que había amenazado. Esto es lindo, pero también no es tan lindo. ¿Sí? Las amenazas de Dios de juicio son condicionales, al igual que algunas de sus promesas. Condicionales porque dependen a la manera en que respondemos a ellas. Y para que vean que Dios no cambió, Dios ya había prometido que se iba a comportar de la manera en que se comportó. Miren lo que pasa en Jeremías 18. Jeremías 18. Este texto, Jeremías 18, versículo número 7 al 10, miren lo que dice. En un instante, Dios está hablando acerca de su juicio. En un instante hablaré en contra de pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. Esto fue lo que hizo contra Nínive. Habló en contra de ellos. Pero, si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Es precioso eso, ¿no? Hasta que llega el 9 y dice, y en un instante, dice, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, los va a bendecir, los va a prosperar, les va a ir bien. Se dice, pero si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora, ¿qué pasó en este momento? Cuando Nínive se arrepintió genuinamente, cuando Nínive dio un paso de arrepentimiento y respondió bien al Señor, su posición delante de Dios cambió. Y por lo tanto, la manera en que Dios trató con ellos también cambió para tratar con ellos de acuerdo al lugar donde ellos estaban. Otra vez, es precisamente porque Dios no cambia que Dios cambió de parecer. Porque Dios siempre, y esto es bueno para nosotros hoy y para Nínive en aquel entonces, porque Dios siempre va a responder al genuino arrepentimiento de la misma manera, con compasión, con gracia, con amor. Esto es bueno para ti y para mí. Porque hay tanto de Jonás en nosotros y hay tantas veces que nosotros mismos le fallamos al Señor, pero cuando nos arrepentimos genuinamente podemos esperar lo mismo de Dios, la misma compasión, la misma gracia, el mismo perdón. Ahora nótese que dije genuino arrepentimiento y quiero que vean una última cosa acerca de este genuino arrepentimiento. Porque vean el versículo número 10, el versículo número 10 de Jonás capítulo 3, el versículo 10 de Jonás capítulo número 3, ahorita lo van a poner aquí en la pantalla, miren cómo comienza, dice, y vio Dios lo que hicieron. Paren ahí, solo paren ahí. No dice y escuchó Dios el clamor que salió de su corazón. No dice que entonces la oración o el ayuno, los sacrificios, ni siquiera dice que han hecho sacrificios. Cambiaron y Dios lo vio. Porque cuando hay un genuino arrepentimiento, esto va acompañado con frutos de arrepentimiento, con cambio en nuestra vida. Y cuando cambiamos, Dios lo ve. Cuando cambiamos es notorio. ¿Sí? Hubo frutos, hubo obras dignos de arrepentimiento. Ellos voltearon su corazón a Dios. Y hoy, para ti y para mí, cuando Dios te llame y te llama, responde, pero responde bien. ¿Sí? Responde en obediencia, responde en fe, responde rápido, responde con frutos dignos de arrepentimiento. Esta historia, este capítulo, esta historia se trata de tres cosas. Se trata de dos cosas. Se trata de la forma correcta de responder a Dios. La forma como, primero, Jonás respondió. La forma como, segundo, Nínive respondió. Pero se trata de la forma en que Dios responde también a nosotros. Y Jonás responde, y Jonás va. Y cuando Jonás va, él va a predicar y obedece a Dios, pero todavía odiaba, todavía detestaba a los de Nínive. Y la pregunta es, ¿será que Jonás había aprendido su lección? Vean la próxima semana. De eso se trata la próxima semana. Hoy por hoy solo les puedo decir algo. Sí, pero no. Y la próxima semana vamos a hablar un poquito más de eso. Por hoy vamos a ponernos de pie ahí donde estamos.
Vamos a ponernos de pie. ¿Dónde está Gerson? No lo veo yo por ahí. Y vamos a orar. Y saben, vamos a orar el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor. Porque yo sé que esto es cierto para ti. ¿Sabes por qué? Porque es cierto para mí. Que conforme respondemos, el Señor nos convierta para que nos podamos convertir. Y podamos entonces responder a Él, pero responder bien. Y que lo hagamos con la confianza absoluta que tenemos de un Dios que no cambia. Y que siempre que un hijo se arrepiente y llega a Él con arrepentimiento genuino, Él siempre lo va a recibir con amor y con gracia. Y ahora, no puedo hablar de esto sin quizás darte la oportunidad y decir, ahorita vamos a responder y vamos a celebrar a ese Dios maravilloso que no cambia, a ese Dios maravilloso que es increíble y a ese Dios maravilloso que es fiel a sus promesas, a su palabra, a todo lo que Él ha dicho. Pero mientras respondemos en adoración, es una forma apropiada de responder a Dios. Mientras respondemos en adoración, quizás tú has estado alejado, quizás tú has estado enfriado y necesitas responder de una manera un poquito más visible. Y quizás necesitas oración. Y si ese eres tú, te vamos a invitar que mientras cantamos, te acerques para acá. Y aquí van a estar nuestros ancianos, queremos orar por ti, queremos bendecirte. Y queremos ayudarte en ese proceso de regreso a Dios. Así que déjenme orar por ustedes, después vamos a adorar al Señor. Y si tú necesitas oración, el piso está abierto para ti. Padre, gracias Señor. Gracias Señor, porque tú eres un Dios que no cambia. Y para que, Padre, podemos saber que tú eres lento para la ira, grande en misericordia, y que sigues siendo lento para la ira, grande en misericordia, a pesar de que nosotros seguimos siendo necios y testarudos, Padre. Padre, gracias, mi Dios, por preservar esta historia y hacernos entender cuál es la forma correcta de responder a ti. Y yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Padre Santo, a responder, pero a responder bien. A responder, Señor, genuinamente, a responder, Padre Santo, en obediencia, en fe, rápidamente, Señor, sin poner excusas, sin matar al mensajero, Padre Santo, para responder confiando en tu gracia y misericordia, y en que sí sabemos que tú nos puedes perdonar. Te amamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por esa increíble gracia, esa increíble fidelidad que tú has mostrado una y otra vez. Y ahí donde estás, vamos a responder. Y si tú necesitas oración, por favor, ven aquí adelante. Queremos orar por ti.